Se ve bien, Perfecto. me se ve bien. ¿Qué tal la cuarentena? Mientras esperamos que Bueno, la gente se vaya sumando. dale, ahí se van sumando un montón. Buenas. Y ahí viene, ya creo que acostumbrado por un lado y buscando más alternativas para hacer cosas en este contexto, porque digo, viene para un rato largo, así que nada, Sí, poniéndole optimismo y buscando nuevas alternativas. ¿Vos cómo la venís sí, sí. llevando? Yo bien, descubrí una faceta, no sé si es una faceta, una capacidad que es de aguantar en casa mucho tiempo, ¿no? Uno que está acostumbrado a viajar permanentemente por el programa. Descubrí que puedo estar en casa trabajando sin salir y que se me pasa el día muy rápido trabajando. Pero se extrañan los vuelos, ¿no? El Sí, recorrido. sí, 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 estar en contacto con la naturaleza, estar en áreas naturales, y más que cada viaje es una aventura, así que se extraña, se extraña. Esperemos que nos falte mucho para poder retomar. Esperemos, sí, ojalá, sí, sí, sí. Un viaje a alguna Sí, selva nos va a venir bien, a algún lugar de restauración, algún paseo ahí por los bosques, siempre hace bien. sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, bienvenidos a todos, todos los que se están sumando, ahí se siguen sumando. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar Buenas, con Nahuel, que es de Fundación Bosques Nativos Argentinos, él es biólogo, y hoy vamos a hablar de restauración de bosques y biodiversidad, una tarea que llevan adelante desde la Fundación, ¿no, Nahuel? sí, ya varios años, Luis, que estamos con este proyecto. Es todo un proyecto, digamos, la Fundación Bosques Nativos en sí mismo, conglomerar científicos, conglomerar comunidades, conglomerar pequeños productores y aunar esfuerzos en un proyecto más macro, que si bien se inició en la selva misionera, en restauración de biodiversidad en la selva misionera, ahora Mm, ya llegó a los bosques patagónicos, al Chaco Seco, a las yungas jujeñas. Y bueno, sí, en estos 10 años hemos, la verdad, aprendido muchísimo, construido una cantidad de gente que nos apoya, de voluntarios, de voluntarias, y lugares donde hemos plantado árboles, que ya llevamos más de 180.000 árboles plantados y monitoreados, sí, gran parte de ellos producidos por nuestros mismos viveros, con semilleros propios, así que bueno, tuvo un esfuerzo de mucho tiempo de trabajo, quizás corto para lo que es la restauración, porque 10 años, viste, que con lo que es árboles, es un tiempo corto, digamos. Uno siempre quiere ver de un día para el otro que, pum, como pintar una pared, y no funciona así. no, no es así, no es así. Y además, no todos los árboles crecen, siempre hay algún porcentaje que se mueren, ¿no? Sí, sí, la restauración tiene sus cosas lindas y sus cosas que, bueno, obviamente uno aprende, se frustra y vuelve a aprender y construye sobre eso, ¿no? Pero siempre decimos que hay que hacer nosotros, o sea, no quedarnos en pensar si lo ponemos, vamos y hacemos, y si se muere uno, plantamos otro y aprendemos con Claro, eso. Levantamos la información, los datos de sobrevida son muy importantes, los datos de crecimiento. No todos los años son iguales, hay años que llueve más, hay años que llueve menos. Todo eso nos lleva a aprender y darnos cuenta que la restauración es dinámica. No podemos tener una sola receta de restauración de biodiversidad para todos los bosques ni en todo momento. Es una cosa que se va generando a medida que lo vas haciendo, ¿no? Ya la verdad que es más el aprendizaje que tenemos que lo que a veces damos nosotros en los cursos de restauración, ¿no? sí. Nahuel, ¿cómo encontraron la reserva natural donde ustedes empezaron el trabajo, que está cerca de Oberá? ¿En qué situación se encontraba el bosque de ahí de la zona? Mirá, toda esa zona de lo que es el centro sur de la provincia de Misiones es una Ujú. zona de pequeños productores donde las primeras producciones fueron maderables, o sea que hubo muchísima extracción de madera para lo que es la industria maderera. Entonces se sacaron muchísimo los árboles más grandes, o sea, los mejores árboles fueron sacados y de hecho los mejores árboles eran los semilleros, los que dan la mejor genética Claro. para
esos bosques. En lo que es la reserva nuestra allá en Misiones, nos encontramos con eso, con una gran quita de árboles semilleros que no permitían que el bosque se regenere bien o más rápido o mejor. Así que recurrimos a la ayuda de la gente del lugar, que es la que de alguna manera fortaleció a Bosques Nativos allá en Oberá. Sí. Y ellos mismos nos contaban qué árboles había ahí en su momento, cuántos había, de qué especie eran. Y junto con los colonos o los pequeños productores empezamos a hacer un mapa de qué árboles teníamos que poner, en qué lugares, en qué época. Y ahí empezamos a reforestar toda esa zona de la reserva. Ujú. ¿Cuánta gente está trabajando en todo este tema de restauración? Y mira, va variando, porque como es, yo te diría que entre unas 50 y 60 personas cada vez que emprendemos una movida de plantación y de restauración, ¿no? Porque tiene una lógica estacional. Sí. Digamos, no se puede plantar durante todo el año, tenemos épocas de plantación. Estas épocas coinciden generalmente con la época invernal, donde las plantas están en su momento justo para poder trasplantarlas de los viveros. Y ahí participan de Entonces se todo. aprovecha para plantar en invierno. Sí, sí, cuando las plantan sin hojas, más si es a raíz desnuda, que es un método para poder. A ver, uno piensa plantar un árbol, va con la macetita y lo planta. Bueno, cuando tiene que plantar 10.000 árboles, ir con la macetita no es una alternativa. Tenés que No. llevarlo, se llama a raíz desnuda. Se sacan de los viveros y en paquetes más o menos, no sé, de 50 centímetros de diámetro, te entran unas 50, 60 plantas. Y con eso, monte adentro, uno va piqui, 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 colocando plantita por plantita. Y eso se puede hacer de diferentes maneras, en líneas o en bosquetes. Todo esto es una capacitación que le damos a los voluntarios que nos acompañan y lo hacemos con un seguimiento de diferentes científicos de CONICET que miden diferentes cosas que son indicadores de cómo estamos restaurando la biodiversidad. Sí. Así que en esa lógica sí, son unas 60, 70, 80 personas, depende la temporada. Son unos cuantos igual. ¿Cuáles son las principales especies que han plantado? Y mira, como nos concentramos primeramente en lo que es la selva misionera, y nos concentramos en la selva misionera por una razón, porque es la provincia que más biodiversidad tiene, o sea, que más especies y zonas, digamos, pequeños ecosistemas muy, muy chiquititos tiene, ¿no? Sí. Así que centramos nuestros esfuerzos ahí, elegimos varias de las especies que fueron taladas por su valor comercial, como el lapacho rosa, la cañafístola, el oro blanco, el cedro misionero, bueno, muchas especies que realmente estaban diezmadas en esa zona, así que fue las primeras especies que elegimos para hacer la restauración ahí. Junto con eso, también elegimos las frutales nativas, porque Sí. entendíamos que en la lógica de restauración de biodiversidad, o sea, no solo darles el refugio a la fauna y a la flora circundante con el mismo bosque, entendíamos que había que poner especies que sean alimento de aves, por ejemplo, que son dispersoras de semillas, y que nos ayuden las aves en la misma lógica de restauración dinámica. Así que elegimos varias frutas nativas. Fue un aprendizaje enorme porque no había conocimiento casi de cómo producir frutales nativos, lo cual Sí. después nos llevó a poder generar producciones alternativas de frutales. Y nos fue muy bien, realmente los indicadores de aves que tenemos en la reserva son muy buenos y responden a esta visión, ¿no?, de ir trabajando con diferentes especies que cumplan diferentes roles, de refugio para aves y para insectos, alimento para insectos, mariposas sobre todo, y aves. Las aves son socias en la restauración de biodiversidad. Y sobre todo teniendo en cuenta que Misiones es una provincia que tiene muchísimas aves. Sí. Sí, es una de las provincias, creo, con más aves. De hecho, bueno, uno de los especialistas que nos acompaña a nosotros todos los años a Misiones es el doctor Pablo Tubaro, el director del Museo Bernardino Rivadavia. Con él, de hecho, llevamos adelante en el CIAR un estudio muy interesante que tenía que ver con la restauración de la parte de biodiversidad de las aves, que fue tomar muestras de toda la genética de aves que se componían en la reserva.
no solo nos quedamos con eso, sino que con el museo también emprendimos un estudio genético de casi todas las especies de insectos que había. Y fue asombroso, porque tuvimos resultados para la Argentina que no se habían visto nunca. Teníamos tantas especies de insectos, por ejemplo, no conocidas, como Costa Rica, como Malasia, como Indonesia, porque de hecho era una comparación global este muestreo que se Sí, hacía, y sí, sí. sorprende, Luis, sorprende muchísimo porque zonas de Misiones que no son tan conocidas tienen una biodiversidad que sorprende a nivel mundial. Sí, a mí me sorprendió cuando lo entrevisté a Pablo, cuando estuve allá en Misiones, en la reserva de ustedes, me dijo que la provincia de Misiones tiene tantas aves como toda Europa, Sí, tremendo de dato, especies, ¿no? Tantas tremendo, especies como tremendo, toda Europa. Sí, tremendo dato, o sea, y es impresionante, digamos, quizás nosotros que estamos en Argentina no tomamos dimensión del valor que tiene la biodiversidad. sí, Yo creo que los europeos de alguna manera mueren por venir acá, se desviven por estar acá, porque es impresionante la cantidad de fauna y flora que pueden ver en una semana recorriendo Misiones, ven más de lo que vieron en toda su vida en Europa. Si te pones a pensar, sí. la verdad que es un valor, un atractivo que muchas veces quizás no es valorado por nosotros, sí quizás por la gente que visita, pero a nosotros nos cuesta, ¿no? Al tenerlo enfrente, sobre todo a la gente que vive de las producciones tradicionales en la provincia, por ejemplo. Sí. Nahuel, ustedes ahí en la reserva tienen un centro de investigación que se llama Antonia Ramos, el CIAR, que Sí, vienen científicos de todas partes del mundo, ¿no? A realizar ahí la tarea, a investigar la biodiversidad. sí, sí. Esto tiene que ver con esta idea de abrir las puertas de la selva misionera, y favorecer y fortalecer y promocionar que se investigue. Eh, y eso es lo que hace el Centro de Investigaciones Antonia Ramos, fue lo que quisimos. De alguna manera, todo mi doctorado y mi postdoctorado en CONICET, siempre tuve esta cuestión de no conseguir lugares donde uno pueda acceder fácilmente, que tenga facilidades, que le simplifiquen a uno la investigación. Así que sí, el CIAR, o el Centro de Investigaciones Antonia Ramos, surge con esta lógica, ¿no? Y vienen investigadores de Argentina de todos lados. Creo que de todas las provincias vinieron a investigar diferentes taxones de la biodiversidad. Vinieron de Austria, vinieron de Estados Unidos, bueno, vino gente de un montón de lugares y para Sí. sorpresa de muchos se encontraron una cantidad de cosas. Mira, no te quiero mencionar la cantidad de papers que se publicaron, pero suma más de 50 papers en estos 10 años que se publicaron en base a poder abrir las puertas del CIAR a investigadores de toda la Argentina y del mundo. Ujú. Lo interesante también es que ustedes a estos investigadores los ayudan con toda la logística, ¿no? Tienen un lugar donde quedarse. Sí, sí, fundamental, fundamental porque es esta visión de poder. Los investigadores convengamos que no son, digamos, el rubro, digamos, que les sobra, digamos, fondos, por ejemplo, para hacer un montón de investigaciones. Las campañas de investigación son realmente costosas, sobre todo a lugares así como la selva. Así que sí, el CIAR no solo tiene un laboratorio equipado para que puedan trabajar tranquilos, con electricidad, con agua, tiene también un albergue, unas cabañas totalmente equipadas para que se puedan alojar. Es gratuito, o sea, nosotros no buscamos redituar con esto, sino todo lo contrario, buscamos que la ciencia crezca con esto. Tenemos toda la logística, las camionetas, y algo fundamental que en estos años creo que los científicos valoran más que todas las instalaciones, es el conocimiento de la gente local, Luis. Claro. El trabajo que hacen Javier y Mariana, que son dos personas que trabajan todo el tiempo en el CIAR, son colonos, se criaron en la selva. Entonces es muy interesante ver cómo los científicos y ellos enseguida se empiezan a intercambiar información y por un lado se mejora el conocimiento científico porque ellos van aprendiendo los científicos y Claro. los colonos van aprendiendo qué eran esas cosas que Ujú. veían que no le podían poner nombre, ¿no? Sí. Así Y, que y algo no menor, y algo no menor es que cuentan con un laboratorio.
Sí, el laboratorio definitivamente es lo que hace la diferencia a la hora de poder procesar tus muestras, de poder tener nada, la refrigeración, las estufas, la centrífuga, los microscopios, la computadora. Eh, hay muchos trabajos que son con imágenes de fauna, con cámaras trampa, por ejemplo, para todo lo que es mastofauna. Y uno levanta Sí. las cámaras, tiene que bajar toda la información ahí, de trabajar con la información mismo en el momento. Así que realmente hace la diferencia. Sí, 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 Ujú. totalmente. Ahí al lado del CIAR tienen una estación meteorológica. ¿Qué función Ahí. cumple? ¿Para qué le sirve a los investigadores? Mira, la estación fue una de las primeras cuestiones que instalamos para poder tener datos de precipitación, o sea, la cantidad de lluvia que teníamos, la temperatura, los vientos que tenemos ahí en el microclima que hace en el CIAR. Y con Sí, estos datos, a la mayoría de los científicos que estudian biodiversidad les sirve, porque correlacionan muy bien los eventos de temperaturas altas y temperaturas bajas, invierno y verano en la selva, con la cantidad y las especies de insectos, por ejemplo, que uno tiene en las muestras, o con la cantidad de aves que hay, o con la actividad de los mamíferos. Es impresionante la correlación de temperatura y actividad. Así que esos datos los utilizan la mayoría. De hecho, hasta correlacionamos datos de genomas, de genómica, de cantidad de bits genéticos, en función de las temperaturas y las lluvias, por ejemplo. claro. Nahuel, ¿qué resultados tuvieron los investigadores? ¿Qué pudieron descubrir? ¿Pudieron descubrir alguna especie que no estaba registrada, catalogada? Sí, la verdad que fue una satisfacción enorme, enorme, porque hoy en día descubrir especies nuevas es medio como una aguja en un pajar, ¿eh? No, digo, es difícil, pero realmente hemos descubierto nuevas especies. De hecho, se dató una especie nueva de pez, que es la Oplias misionera, en honor a haberla encontrado en la provincia de Misiones. Se han encontrado Sí, especies de hongos, se han encontrado especies de arácnidos, se han encontrado géneros también de arácnidos, eh, de plantas no. Después llamó mucho la atención la cantidad de aves que había. Y bueno, nada, por ejemplo, también se descubrieron especies de compuestos químicos nuevos para la ciencia, porque trabajamos también con la parte química de todo lo que es la flora. sí, En esta idea de buscar compuestos de la flora nativa que sirvan como remedios, por ejemplo, ¿no? Y se han encontrado un montón de productos que no estaban catalogados. Así que realmente eh, es increíble si uno se pone a investigar y favorece y fortalece la investigación, salen a la luz un montón de cosas que uno no pensaba que podían llegar a estar ahí. sí. Ahora, mientras te estaba escuchando hablar de las arañas, me acordaba que el director del CIAR me dijo en la nota que había cuántas arañas por metro cuadrado, que yo dije, ay Dios mío, Y ¿cuántas arañas eran? sí, creo que están en el orden de las miles de arañas por metro cuadrado. Si tomás toda la columna en altura, hay muchísimos Claro, arácnidos que viven en las copas de los árboles, que son la gran mayoría, son microarácnidos. No tengo ninguna revista acá para poder mostrar acá en la cámara, pero son recontra chiquititos, ¿no? Y hay un montón, y están en las ramas, ¿no? Y pensar que esto es como un edificio. Y en cada piso vos tenés un montón de diferentes especies viviendo, y mismo en el suelo también, ¿no? Así que la selva en ese sentido trabaja con una verticalidad en lo que es la biodiversidad, y las arañas sí, tremendo, tremendo, de todos los tamaños, de todos los colores. Sí, sí, de hecho tuvimos que hacer una revista de arácnidos de biodiversidad porque era impresionante la cantidad de cosas que encontraron. sí, 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 sí. Nahuel, ¿qué superficie tiene la reserva? Y la reserva tiene aproximadamente unas 750 hectáreas, eh, que tiene varias cuestiones características, ¿no?, que nosotros quisimos conservar. Una de las características más interesantes que tiene es que hay zonas abandonadas de yerbales, por ejemplo, y Sí, zonas de potreros de ganados.
Y lo que hicimos con esto en realidad no fue volver totalmente para atrás a tener un bosque original, sino que fue decir, ya que tenemos esto, busquemos la forma de, con todos los cráneos que tenemos acá en bosques, pensemos en sistemas de producción sustentable. Pensemos en cómo la Sí. hierba se puede producir de forma más sustentable, bajo sombra, poniendo especies que capten el agua para el escurrimiento. Y lo mismo con el ganado. Con el ganado dejamos una parcela para poner unas vacas, pero no para consumo ni nada, sino para poder pensar en modelos que nos llevaron a restaurar las márgenes de los arroyos, a que la bebida de los animales no permita que el animal entre a los arroyos y rompa y disturbe el sistema hídrico. Y terminamos armando modelos de producciones sustentables, microescala, que también son todo un resultado, ¿no? Porque en definitiva, gran parte de los pequeños productores de la zona hacen ese tipo de producción, ¿no? Y después, nada, tenemos un río, un arroyo bastante grande, que es de donde toma agua la ciudad de Oberá, así que es un arroyo muy importante, y muchísimas nacientes. El tema hídrico en la provincia de Misiones es impresionante. Sí. Bueno, como les quedó chico Misiones, empezaron a hacer proyectos de restauración en otras partes del país, ¿no? En zonas incendiadas, como la parte Sí. de Cholila, que hubo un incendio muy grande hace unos años. Sí, Cholila fue, la verdad que una experiencia increíble. Nosotros veníamos de trabajar en selva misionera, calor, Sí, humedad, las plantas las poníamos y en 2 años tenían 2 metros. Era una lógica donde, bárbaro, Cholila, -4 grados para plantar, zonas incendiadas, el día dura nada, las plantas pasan 2 años y crecieron 3 centímetros. Te juro, fue bueno, todo un nuevo aprendizaje, pero hoy nos está dando sus resultados. Ya hace 1 año y medio que plantamos. Se están sí. haciendo los monitoreos, están todos los árboles georreferenciados. Y en este momento, justamente, está la gente haciendo un relevamiento de todos los árboles precintados que plantamos. Ahí trabajamos con ñires, con ciprés de la cordillera, con coíhues. Hay que Y fue una elegir muy experiencia muy. bien, hay que elegir muy bien la época del año, ¿no? Porque ahí nieva, es todo Sí, nieve. sí, sí, sí. Tenés como dos ventanas de plantación, una previa al invierno y una Sí, terminando el invierno. Hemos probado de las dos maneras, haciendo las dos ventanas y viendo qué resultado nos daba cada plantación. Tuvimos suerte, nos dieron buenos resultados ambas plantaciones. Tuvimos suerte sí, porque además fueron veranos que fueron lluviosos. Y tuvimos mucha suerte porque la gente con la cual plantamos y nos prestó, digamos, su predio para poder hacer la restauración, una gente extremadamente comprometida con poder llevar adelante un proyecto como este. Y bueno, Gonzalo, nuestro patagónico de bosques nativos, que juntó un equipo de científicos de Esquel y los llevó para acá en el monitoreo de fauna, de hongos, de aves, de flora, de calidad de agua. Así que realmente fue un proyecto súper, súper interesante que sigue dando frutos en este momento. Así que, nada, el sur es increíble también. sí. Ese incendio forestal fue muy grande, no me acuerdo si eran 100.000 hectáreas que se quemaron, ¿no? O Sí, sí, 120.000 hectáreas, fue muy grande. sí, fue en el 2015, fue un incendio muy grande. Realmente quemó gran parte del parque, una parte del Parque Nacional Los Alerces, que es un parque increíble. Y, y es al día de hoy que vos vas y se ven todas las laderas quemadas, todavía los cipreses están todos quemados. Cuesta Sí, muchísimo la regeneración pasiva. La regeneración es una forma de que vuelva a estar o sea, el bosque, pero ante eventos de esa magnitud y con, digamos, una raíz en una cuestión antrópica, o sea, por culpa o por causa del ser humano, nosotros entendemos que la restauración activa es la forma de generar empleo, generar trabajo y avanzar. Pensá que son un montón de hectáreas las que se quemaron, un montón. Ya pasaron más de 5 años y vos vas a esos lugares y como es así de frío y esa dinámica ecológica no reverdece enseguida. Sigue estando sí. con muchos árboles así. Así que ahí sí que es muy importante la restauración
como herramienta, como política, como instrumento para poder volver a tener estos bosques que teníamos y realmente los perdimos. Ujú. Otro desafío es el trabajo en la zona cuyana, ¿no? En Mendoza, en una zona súper árida, que la verdad no es tierra, es arena directamente. Bueno, vos tuviste posibilidad de caminar conmigo por esas zonas. Si ya Patagonia era más complejo que Misiones, la zona seca de Mendoza, creo que para mí, como profesional, como científico, como biólogo, fue al límite, porque realmente es al límite eh, por varias cuestiones. Uno, que no hay agua. Dos, se trabaja con comunidades originarias que tienen una cultura y un bagaje de conocimientos y de costumbres que no es fácil poder emprender semejante campaña y Sí, que se entienda y que lo tomen propio. Pero en ese sentido nos fue espectacular. Diseñamos todo un modelo que ahora dentro de poco se va a publicar una cartilla que tiene que ver con un modelo que no solo planteaba la restauración activa de bosques de algarrobo, sino que incluía el acceso al agua y el riego para lo que es la agroecología y las pequeñas huertas de las comunidades huarpes. Entonces, con este combo resolvíamos varias cuestiones. Uno, que las comunidades se apropien de modelos de riego por goteo para poder tener sus huertas y alimentarse. Y aprovechando sí. eso, realizábamos los cerramientos para el enriquecimiento con los algarrobos. Digo cerramientos porque en esas zonas los huarpes producen cabras. Y la cabra lo que hace es lentamente degrada el bosque nativo. Así que tuvimos que crear un método dinámico de cerramientos que se van moviendo a medida que van creciendo las plantas. Eh, fue el modelo más complicado de todos, pero súper bien. La verdad que la gente de la provincia de Mendoza, sin ellos no lo podríamos haber hecho, los guardaparques de la zona con la que trabajamos, la comunidad y un montón de voluntarios que se sumaron de Mendoza, que realmente tiene un compromiso que te digo, me asombra. O sea, todos con la pala abajo del sol o con frío, derecho. Sí. Y lo importante es poder trabajar con las comunidades, ¿no? Y hacer las partes de todo este proyecto, Sí, la verdad que las comunidades donde al ellos son los principio, beneficiarios, ¿no? claro, pero lleva todo un proceso de que las comunidades se apropien. Pues Sí, culturalmente están tan arraigados que quizás ven el problema, pero no saben cómo resolverlo, ¿viste? Es medio raro, tienen que hacer cosas que nunca hicieron. Pero hay un tema que sí lo tienen y realmente les preocupa muchísimo, que era el agua. Entonces dijimos, eh, encaremos el tema por el agua y, y realmente hicimos unos tanques australianos artesanales, todos los modelos con energía solar para que no tengan que depender de energía eléctrica. O sea, muy autónomos los sistemas y los modelos, y eso fue la clave para que la comunidad diga, queremos esto en nuestras parcelas. Y es al sí. día de hoy que estamos ampliando el proyecto, estamos llegando ya casi a 10 familias más, así que realmente súper contentos nosotros, la provincia. eh, bueno, hay un proyecto de Nación también que nos apoyó muchísimo. Y nada, siempre juntando muchos esfuerzos, vos comunicando todo lo que hacemos, que realmente nos ayuda a tener más gente que nos apoye, nos sostenga en esta idea de restauración de biodiversidad. Ahora, viste que estas acciones no son fáciles de comunicar, no hay muchos espacios en los medios para poder transmitirlo y que la gente los conozca. Porque siempre nos enteramos cuando hay un incendio forestal o cuando desmontan toda una superficie en determinada provincia, pero nunca se conocen todos estos proyectos donde están trabajando un montón de personas, un montón de voluntarios, todo a pulmón, ¿no? Para restaurar los ecosistemas. Sí, sí, la comunicación generalmente tiene más impacto en todo lo que es negativo en temas Sí, ambientales. Cuando hay algo negativo es más fácil comunicar ese conflicto, digamos, la conflictividad es más comunicativa que la proactividad. Pero creo que de a poco y este contexto de estar todos guardaditos y entender que esta crisis que estamos viviendo en este momento tiene un trasfondo ambiental muy grande que tiene que ver con haber deteriorado excesivamente
espacios de bosques. Sí, Creo que de a poco se va a ir tomando un poco más de grado de responsabilidad eh, por parte de, no quiero decir la parte comunicacional, que sé que hay y hacen un esfuerzo enorme, pero sí, por ejemplo, de organismos internacionales que financian todas las actividades ambientales. Creo que es un momento justamente para poder plantearlo. Hace poquitito cambió el presidente del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, es un costarricense, así que espero que encare de alguna manera un poco más intensamente la parte de comunicación y financiamiento, que entiendo viene por ese lado, así que eso es una buena noticia. Pero sí, Luis, realmente comunicarla, para mí hay que hacer un esfuerzo y hay que poner más énfasis en la sí. comunicación de esto porque a la gente le gusta. A la gente le gusta. Sí, 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 sí. Sí, sí, son temas que a la gente obviamente le interesa, ¿no? Y más a todas las comunidades locales. Nahuel, ya pasamos más de la mitad de la charla. Le vamos a contar a todos los que están participando que la charla va a quedar en el feed, en el muro de Noti Ambientales, para aquellos que se sumaron después y la quieren ver o aquellos que la quieran repasar. Y que hagan preguntas, así yo te las puedo transmitir. Algunas me Dale, acuerdo, genial. porque desde que empezamos empezaron a tirar preguntas y fueron muchas. Eh, Preguntaron si trabajan con el IMIBio, que es el Instituto de Misiones. Con el IMIBIO, sí, el Instituto Misionero El de IMIBio, Biodiversidad. perdón. Sí, Sí, hicimos muchas cosas con el IMIBIO. Con ellos intercambiamos un montón de conocimiento, de experiencias que hacemos en conjunto. Hemos realizado sí, proyectos en conjunto también. Hemos planteado proyectos para la zona de Iguazú, que es la zona donde está el IMIBIO, que es una zona de altísima, es un hotspot de biodiversidad. La verdad que la provincia haya creado un instituto de biodiversidad y lo haya sumergido en la selva en Iguazú, que es la parte más conservada de selva paranaense interna. Sí, nosotros la verdad que comunicamos en conjunto, todas las cosas que hacemos en el CIAR las trabajamos también con ellos, porque realmente entendemos que la construcción de conocimiento en estos espacios tiene que ver con la vinculación también. Así que no sí. podemos separarnos bueno, del INIBIO en este caso y de otros actores también locales que responden a querer mejorar, generar conocimiento y que ese conocimiento, que hay una cosa muy interesante del INIBIO, se traslade a cuestiones de políticas provinciales. Así que es un fuerte, digamos, poder trabajar con ellos para nosotros. Ujú. Alguien preguntaba en algún momento de la charla, y bien empezamos, ¿cómo pueden obtener las revistas del CIAR? Ah, bien. Las revistas pueden ingresar a la página que es bosques.org.ar y las tienen ahí en PDF y las pueden descargar directamente en PDF desde la página. Claro. También cualquier consulta que tengan la pueden canalizar por la página, por el Instagram o por Facebook, que seguro, digamos, entre todo el equipo de Bosques le vamos a responder al toque. Ujú. ¿Cómo puede participar la gente? Aquellos que quieran colaborar o se quieran sumar a algunas jornadas de plantación, alguna campaña, ¿cómo tienen que hacer? Sí, tenemos siempre esa consulta, les encanta porque es realmente súper enriquecedora. Una jornada de plantación te hace sentir muy bien. Estamos viendo ahora de encarar algo de plantación en zonas urbanas, Sí, porque cuando generamos plantaciones donde vamos a plantar nosotros, son zonas bastante difíciles de llegar, ¿no? Y hay que estar, ujú, hay que tener un conocimiento previo para poder ir a hacer ese trabajo. Estamos viendo de buscar la posibilidad de poder plantar en zonas urbanas, que entendemos que es una puerta de entrada para la gente que está interesada en los bosques, de participar sí, activamente, de realizar una actividad al aire libre. Ahora no podemos, pero bueno, la idea sería cuando salgamos de la cuarentena. Esa es una forma que la vamos a promover dentro de poco y la otra es sumándose con un aporte mínimo para todas las actividades que hacemos de restauración y de producción de plantas. Eh, las plantas las donamos a las escuelas, a los municipios, y siempre buscamos que todas las plantas que producimos estén puestas y se monitoreen. Así que todos los aportes son bienvenidos.
que nos sigan por Facebook, que nos sigan por Instagram, que participen. Todo eso es un apoyo muy grande para nosotros. Ujú. Alguien pregunta cómo hacen la selección de los lugares para restaurar. Uh, Mirá, sobran lugares para restaurar. O sea, sobran lugares para restaurar. Eh, lo que buscamos es ver las condiciones que tenemos para poder llevar adelante una restauración activa. Tiene que ver con el financiamiento, tiene que ver con la disponibilidad de plantines en la zona, tiene que ver con Sí. las voluntades que hay en la zona también para poder realizar la plantación, y tiene que ver con la posibilidad de poder monitorearlo en el tiempo esto. Siempre lo que buscamos es tener algún referente de la parte científica para poder planificar la plantación, tanto en Yungas, en Mendoza, en Patagonia, en Selva Misionera. Buscamos que las plantaciones no sean un mero hecho de ir a plantar, sino que realmente sea una actividad que busca trascender durante 5, 10, 20 años, ¿no? Porque lo que queremos es verlos en 20 años. Sí, esa es un poco la respuesta, es que en todos lados se puede restaurar, hacen falta árboles en todos lados. Uno va a cualquier paseo costero, se da cuenta que no hay árboles, va, digo, para lo más urbano, ¿no? Sí, Y sí, 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 las sí. zonas naturales, todas fueron sujetas a extracción maderera, así que todas son sujetas para poder volver a plantar árboles. Ujú. Alguien preguntaba cómo es la situación, en qué situación está la biodiversidad de la Argentina. Y mira, es una pregunta que si uno se rige, digamos, por un indicador que es indirecto, que es la superficie de bosque, digamos, porque en los Sí, bosques reside gran parte de la biodiversidad de la Argentina, y uno ve que los bosques se vienen degradando año a año. De hecho, lo que es el Gran Chaco americano y lo que es el Parque Chaqueño de Argentina es una de las zonas más castigadas y degradadas. Uno entiende que la pérdida de esos bosques es pérdida de biodiversidad, en definitiva. Y como te contaba en Misiones, que investigamos zonas donde no se sabía lo que había y encontramos cosas nuevas, debe haber gran parte del Parque Chaqueño que hay cosas nuevas y las estamos perdiendo antes de conocerlas. Entonces, decir cuánta biodiversidad perdemos es difícil porque no sabemos todavía todo lo que tenemos. claro. Entonces uno hace una presunción, dice, bueno, no sabemos todo lo que tenemos, pero si tenemos menos hectáreas de bosque, si teníamos algo, lo perdimos. Entonces, como visión indirecta, sería esto, un poco la superficie boscosa, y quizás otro indicador en la parte que es acuática es la contaminación del agua. La contaminación del agua lleva a pérdida de biodiversidad. Mientras más contaminados estén los ríos y los arroyos y los lagos, mayor pérdida de biodiversidad estamos teniendo. Ujú. Y lo que tocaste es un punto muy importante, porque digamos, Argentina tiene, digamos, adhiere al Convenio de Diversidad Biológica, y uno de los puntos que tiene Argentina que desarrollar es el monitoreo de la biodiversidad, justamente. Es poder conocer la biodiversidad que tiene y poder monitorearla año a año. Eso es un trabajo faraónico, te diría, a escala nacional, pero es el camino que hay que recorrer para realmente Sí. saber qué es lo que se está perdiendo. Ujú. Otra de las personas que está participando de la charla preguntaba si trabajan con universidades desde la Sí, fundación. sí, 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 sí. Cuando digo que es un grupo de científicos y científicas que trabajan con nosotros, todos residen en universidades, y las universidades apoyan sus investigaciones y, bueno, de alguna manera apoyan lo que hacen con bosques nativos argentinos, ¿no? Y directamente tenemos convenios con varias universidades. Hemos recibido muchos alumnos de universidades en el CIAR para que hagan sus pasantías, para que hagan sus salidas de campo, en la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad de Buenos Aires, la de Mar del Plata, la de Córdoba, bueno, bueno, de Estados Unidos, de universidades de Austria, universidades de Francia. O sea, sí, sí, trabajamos con universidades, sí, sí. Ujú. Eh, Toda la información que se recolecta ahí en la reserva, ¿esa información se comparte, queda sentada en algún lugar, o los científicos, cada uno lo que descubrió, recolecta toda la información, arma los papers y se va? ¿Cómo es?
Bueno, ese es un tema que siempre lo discutimos con todo el grupo, ¿no? Sí, Que justamente lo que nos reúne en Bosques Nativos Argentinos es poder comunicar lo que la ciencia en los papers comunica, pero de una manera un poco más amena, digamos, para que una maestra, un profesor lo pueda transmitir también en un colegio, por ejemplo, o en las redes, o digamos, que lo puedan levantar más fácil. Por eso surgieron ujú, las revistas. Las revistas Biodiversidad fue de alguna manera mostrarle a la gente lo que hacían los científicos, ¿viste? De poder entrevistarlos, que nos cuenten en forma coloquial, fácil. Eh, sí, y claro, todo eso tiene un paper de fondo, pero el paper lo leen los científicos, así que no. Y en las redes también, o sea, mucha información buscamos transmitirla por las redes y también mucha información se transmite a los ministerios de ambiente de cada una de las provincias, para que con esa información tengan conocimiento para poder generar actividades o direccionar políticas ambientales. Siempre claro, es buscamos, fundamental, y sí, sí, porque uno no puede estar generando conocimiento, apropiándoselo y no claro, compartiéndolo, digamos. Nuestra visión es mucho más abierta, o sea, qué mejor que alguien haga exactamente lo bueno que hicimos nosotros, digamos, no nos molesta que nos copien, al contrario, estaría genial. claro. Sí, 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 sí. Ojalá existieran muchos CIAR en el país, ¿no? Vamos a intentar. Nahuel, alguien preguntaba, ¿cómo saben qué especies hay que plantar en cada zona? Bien, bueno. De alguna manera Argentina tiene toda una georreferencia fitogeográfica. ¿Qué quiere decir esto? Argentina está separado por ecorregiones boscosas. Ya eso es Sí, una gran separación de qué especies van en cada zona, ¿no? No es lo mismo el bosque patagónico que el bosque de Caldenes de la Pampa o que el bosque de las Yungas o que la selva misionera. Entonces, hay grandes regiones de bosque que ya te van achicando las especies que vos podés plantar en ese lugar. Y después lo que vos tenés son microregiones dentro de la región. sí, Eh, y en esas microregiones lo que uno hace es ver cuál es la especie que fue más afectada y apuntarle a esa especie como especie a restaurar, ¿no? O como parte de las especies que uno va a restaurar. Y muchas veces uno busca especies que le den estructura al bosque que permita que próximas especies puedan crecer también. Te lo digo fácil, una especie que dé sombra, por ejemplo. sí. Abajo de esa especie luego crece toda una sucesión de otras especies nativas que aprovechan la sombra. Entonces uno va por esa especie primero. Bien, bien. Acá Ángel nos pregunta, ¿cuáles serían los factores ambientales que se deben monitorear para que se haga frente a algún cambio de la naturaleza? Y es un poco el huevo y la gallina eso. Uno generalmente monitorea lo que piensa que va a variar. Eh, ¿Por qué te digo esto? Es una cuestión costo-beneficio. Es como que uno se vaya a hacer un examen médico y se chequee todo, se haga todas las radiografías, se saque sangre, le midan todo, por si algún día le duele algo. ¿Sí? Lo que uno hace generalmente es chequear ciertos parámetros básicos que generalmente son afectados por cambios grandes, ¿no? Sí, Por ejemplo, la densidad de árboles. La densidad de árboles, el clima. Si el clima está cambiando, eso nos repercute después en la biodiversidad. Si las lluvias cambian, nos repercute en la biodiversidad. Quizás esa pregunta se responde también con todo lo que es el cambio global y las cuestiones climáticas. Un gran factor de cambio es el climático. Y después la contaminación, ¿no? Si estamos en una zona de industrias o, digamos, sujeta a contaminación industrial, hay que monitorear eso. Eh, hay ujú, que monitorear la tala ilegal, hay que monitorear la caza furtiva. Depende qué es lo que querramos levantar, pues la biodiversidad es tan amplia que uno se pierde quizás en qué monitorear. Pero sí, si la pregunta va más enfocada a cómo se monitorea la biodiversidad, o sea, la cantidad de especies que uno tiene en el ecosistema, existen dos formas. Una tradicional, que es de observación. Van biólogos, observan y te dicen más o menos los indicadores de las aves, los indicadores forestales y quizás roedores o insectos, ¿no?
que es complicado, sí. porque tenés que tener un taxónomo que sepa de todos esos especímenes para poder hacer bien el trabajo. Y si no está algo un poco más, que le falta un poco de desarrollo, pero con bosques queremos lograrlo, es medir la genómica, la genética que tenés en el ambiente. Y de alguna manera, con un proceso más estandarizado, tomando pequeñitas muestras del ambiente, vos podés medir la biodiversidad de manera genética. Ujú. Abuela, acá preguntan también, ¿cuál es la especie nativa que está más amenazada? ¿Se puede saber eso? Pregunto yo, ¿no? Y varía año a año. Mira, tiene que ver con Depende de la muchos zona factores. también, ¿no? Las especies que hay en cada zona. El palo santo Totalmente. del Chaco está muy amenazado. En especies forestales te diría el palo santo y el palo rosa, por ejemplo. Y el pehuen, quizás en la zona de Villa Pehuen y a toda esa zona de Neuquén. Sí, Son las forestales que están dentro de lo que es la lista de especies vulnerables y algunas, sí, en estado crítico. Bueno, en Misiones, por ejemplo, el palo rosa no se está prohibido, el lapacho tampoco, ¿no? Y después bueno, tenés especies animales y especies de aves que también están en estado crítico en Argentina y son las especies que generalmente están asociadas a grandes extensiones de bosques. Se achican los bosques, perdés las grandes especies, la arpía, el yaguareté. claro. Cuando fragmentás empieza el problema, ¿no? Sí, porque es la lógica de degradación que ocurre, ¿no? En todos los bosques. Se van fragmentando, 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 y los grandes animales que necesitan mucho bosque, porque las presas necesitan mucho terreno también, y se van perdiendo. Se les achica, es como que de repente nos achiquen la ciudad de Buenos Aires y ¿a dónde lo Sí. vas a hacer? Queda No, y aparte se sin- pierde ese corredor biológico para que se vayan desplazando, ¿no? Exactamente, es una cuestión ecológica que cuando uno corta la conectividad y deja, se llama teoría de islas, quedan separadas las islas, la diversidad genética entre esas islas que no se comparte se va degradando, o sea, se va perdiendo Claro. la fortaleza genética. Sí, Por eso sí, es muy sí, sí, importante sí. los corredores y la restauración en Misiones generalmente de las márgenes, que los ríos son corredores naturales y los arroyos, entonces te van conectando diferentes islas. Ujú. Preguntaban si el quebracho blanco está extinto. ¿Puede ser? No, 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 no. No. No, las forestales son difíciles que se extingan. Una, porque se guarda germoplasma en muchas instituciones. ¿A qué me refiero? Se guardan semillas. O sea, si tenés la semilla, no se considera que se extinguió, digamos, porque vos lo podés volver a Claro. producir. Sí. La extinción creo que aplica un poco más a especies animales en Argentina en este momento. En términos forestales, sobre todo las maderables, se guarda mucha información. Sí. Ujú. Ahora, ¿cuántos frentes, no? ¿Cuántas amenazas que hay en la deforestación, la caza furtiva, el cambio climático, ¿no? Algo externo al ser humano. Yo creo que, bueno, es el punto quizás que nos une en este momento, ¿no? Y es el punto de análisis. Cómo las Sí. actividades que estamos realizando como sociedades modernas repercuten negativamente en la biodiversidad, en los servicios ecosistémicos que nos proporcionan valga la redundancia, los ecosistemas. Y es realmente un punto de inflexión y de reflexión, ¿no? Eh, Uno habla muchas veces del financiamiento, de cuidar Digo, hay que empezar a poner y cargar las tintas sobre eso, porque los, los métodos de producción que tenemos realmente no son sustentables, no son sostenibles en el tiempo. Sí. Terminamos generando cosas que nos contaminan por un lado y nos dan plata por el otro. Eh, Perdemos cosas que ni sabemos que tenemos, biodiversidad. Eh, es realmente un punto interesante este momento para poder valorar, para poder parar la pelota Ujú. y, y definir realmente cómo queremos producir, cómo queremos los alimentos, qué tipo de alimentos queremos, cómo avanzamos de forma urbana. Hay muchas aristas, digamos, para replantearse en este momento, donde hay una crisis enorme
Y crisis que encima te pone de trasfondo qué pasa cuando la actividad humana disminuye en términos de naturaleza y cuestiones ecológicas. Lo viste con todo lo que está pasando a nivel global. Sí, 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 sí. Nahuel, ¿qué nos tiene que dejar qué aprendizaje nos tiene que dejar esta pandemia con este confinamiento de la tres cuarta parte de la población mundial? ¿Qué tenemos que aprender de todo esto que está pasando? Yo creo que vamos a aprender bastante. Creo que se aprende mucho. Creo que, y si me tengo que dirigir por ahí a la gente que está por ahí no en el tema ambiental, sino gente más que está dedicada a su trabajo, a sus temas, a sus preocupaciones, y que quizá dice, ¿cómo puedo yo desde mi departamento o desde mi casa? Y yo creo que hay que replantearse las formas de consumo, todo lo que es la parte urbanística, si realmente estás consumiendo más de lo que necesitas, si realmente lo que consumís es sano, si realmente lo que consumís y los residuos que generás tienen un impacto o no. Uno está en su casa en este momento, se da cuenta de la cantidad de residuos que genera. Empezar a conectar con eso para, desde la parte urbana te digo, ¿no? Empezar a Sí, replantearse qué granito de arena realmente se puede aportar. El tema residuos urbanos y consumo urbano es para mí clave y es donde reside la mayor parte de las sociedades, en las ciudades, así que es gran parte del problema. Eh, claro. Y también consumir lo que necesitamos, ¿no? Yo creo que todos total- nos dimos cuenta de la cantidad de cosas que uno tiene en sus casas que realmente puedes tenerlas o no y no te cambia la vida, no te cambia nada. y te diste cuenta que te conviene o te gusta, te sentís mejor cuando vas caminando al supermercado que si agarrás el auto para hacer 5 cuadras, o sea, hoy ni la pensás, te vas caminando porque sí necesitas. Sí, Bueno, eso creo que si uno lo trabaja un poquitito, te vas a dar cuenta que lo que venías haciendo no es 100% eh, lo mejor. Quizás uno puede tener ciertos pequeños cambios de hábito que ayuden. Sí, total. sí, 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 sí. Bueno, Nahuel, estamos llegando al final porque ya en unos minutitos se corta, viste que Instagram te da una hora y después automáticamente, Sí, arbitrariamente, te corta sí, la sí. conexión, te corta el vivo. Así que bueno, agradecerte por tu tiempo, súper interesante la charla y bueno, todos aquellos que quieran colaborar con la fundación los pueden contactar en la Sí. cuenta de Instagram o buscarlos en todas las redes sociales que están presentes en todas, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma para que se contacten con ustedes? Ahí tienen Ahí la está. página. Y lo mejor quizás es el Instagram o por Facebook, Ujú. así tenemos respuesta más rápida. Y mucha información está en la página. Quizás recorran la página para sacarse cualquier duda rápida de las revistas, de lo que hacemos. Revisen las noticias de todo lo que trabajamos estos años y cualquier duda que se genere por mail al info@bosques o directamente por el Instagram, les vamos a contestar enseguida. Eh, Nos encanta que nos apoyen. Agradezco también, Luis, todo lo que significa que nos comuniques. Y bueno, un montón de gente se sumó, la verdad que realmente un montonazo de gente. Y se Agradecerles también mantuvo a todos. estable, la cantidad de gente que participó. Sí, Muy sí, bueno sí, eso. sí, sí. Nada, que fue muy interesante escucharte, todo el relato, todo lo que hacen desde la fundación, desde el CIAR, el Centro de Investigación. La verdad es que vos sabés que siento una gran admiración por todo lo que hacen y ojalá existiera mucha gente como ustedes, ¿no? Muchas fundaciones, muchos centros de investigación, porque de esa forma vamos a saber mejor lo que tenemos y lo vamos a poder cuidar seguramente mucho mejor. Así que Totalmente. muchas gracias, Nahuel. Gracias a todos los que participaron, que estuvieron acá participando activamente con preguntas, con comentarios durante toda la charla. Genial, chicos. Gracias a todos los que participaron. Gracias, Luis. No, por favor. Nos Y ya seguiremos saben, comunicando. pueden seguir la cuenta de Fundación Bosques Nativos Argentinos y la cuenta de Noti Ambientales. Bueno, gracias a todos. Un placer. Gracias. Nos vemos.